Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de diálogos, un día más para dialogar acerca de esta tarea de padres que hemos venido desarrollando en esta hermosa serie que hemos tenido a lo largo ya de un buen tiempo, que se llama Ayuda Somos Padres. Así que bienvenidos a un espacio más y hoy vamos a estar compartiendo con el pastor Hernando. Pastor Hernando, bienvenido. Pastor Carlos, muchas gracias y qué especial momento nos da el Señor para poder hablar de estos temas que todos estamos aprendiendo y creciendo. Amén, amén. Hemos estado tratando, ya haciendo un resumen de lo que ha sido este estudio y tratamos de los objetivos y cómo entrar en ese entrenamiento en la niñez y en la adolescencia. Y en esta tarde vamos a a profundizar un poco más en el trabajo de la adolescencia, haciéndonos unas preguntas, ¿no? Tratando de hacer unas preguntas que por lo general ayudan como a resumir, a concretar ciertos temas que hemos venido tratando y como a refrescar, porque ha sido bastante información y de pronto para usted que por primera vez se conecta puede ser elementos que le inspiren a ir allí a nuestra página en YouTube y desde allí ver toda la serie de Ayuda Somos Padres. Así que vamos a iniciar, pero me gustaría invitar al pastor Hernando que hiciéramos una oración Claro que sí, de inicio frente a todo este proceso y el Señor nos bendiga y nos ayude. Así es. Señor, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros. Rogamos tu dirección, tu sabiduría. Rogamos también que hables a mi vida, a nuestras vidas. Y también, oh Dios, nos des la capacidad para colocar en acción, Señor, en práctica, lo que tu palabra también nos invita a hacer y a vivir. Gracias por el privilegio que nos das de ser padres. Pero, Señor, aquí estamos delante de ti considerándonos necesitados. Considerándonos, Señor, que queremos aprender. Gracias, Señor, porque tú nos das las herramientas y nos equipas para hacerlo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Pues bien, vamos a iniciar con una primera pregunta que nos permite dialogar acerca del tema. Dice, ¿puedes percibir alguna rebelión que pueda estar ligada a errores cometidos anteriormente en la crianza? ¿Qué puedes hacer para tener conversaciones abiertas sobre ellos? A veces, pastor, no sé, percibimos que nuestros hijos tienen una actitud rebelde, de enojo, de resistencia a la autoridad, a la corrección de los padres. Y podemos percibir y en momentos podemos llegar a analizar que pueden ser por actitudes, errores cometidos en el pasado, de pronto antes de conocer al Señor, no teníamos esa sabiduría, la gracia, el amor, la paciencia, los frutos del Señor como para criar a nuestros hijos y de pronto lo hicimos en ira, en enojo, en exasperación, los avergonzamos públicamente, cometimos errores en la crianza. Se puede generar algunas actitudes de rebeldía en los hijos a causa de eso. ¿Podemos llegar a percibir eso? Sí, pastor, porque de todas maneras son situaciones o comportamientos o actitudes que como padres hemos tenido y los hemos afectado y han experimentado seguramente dolor, maltrato y bueno, todo eso como que va allí en el corazón acumulándose y en algún momento va a salir. Y yo pienso que aún conociendo el Señor, pues luchamos como padres con nuestro carácter y muchas veces, pues, aunque conocemos del Señor, buscamos la dirección del Señor, a veces fallamos y como que no damos la talla en ese anhelo por pastorear y guiar, acompañar a nuestros hijos adolescentes para que teman al Señor, para que tengan esa fe puesta en Él, enfrenten la vida bajo la dirección de Dios. Y bueno, y nos equivocamos muchas veces y como dice la palabra, a veces exasperamos a nuestros hijos y con nuestras actitudes los desanimamos y bueno, los desalentamos y no estamos como apuntando a lo que anhelamos con respecto de criarlos en el temor del Señor. Sí. La segunda pregunta clave aquí en torno a esa primera
es qué puedes hacer para tener conversaciones abiertas sobre ellos. O sea, cuando los percibimos a ellos que tienen una actitud de rebelión, obviamente, y somos un poco conscientes o somos conscientes de que ha habido un error, una falla en nuestra crianza, creo que debemos ser intencionales en generar esos espacios y hablar acerca de ello, ¿no? No olvidemos que todo el trabajo y todo el estudio que hemos estado haciendo se trata de pastorear el corazón de nuestros hijos. Las conductas son un resultado de lo que hay en el corazón. Y por lo general tendemos a ver las conductas primero antes que el corazón. Y obviamente una actitud de irrespeto, de rebelión, de altanería, de resistencia a la autoridad es muestra de que en el corazón ha ocurrido algo que está generando esa actitud y ese comportamiento. Y como padres, creo que debemos ser intencionales en buscar espacios para dialogar eso con nuestro hijo. Tratar de entender su corazón, tratar de ver qué es lo que está generando en su corazón esa rebelión. Si es una actitud de algo que haya pasado en el pasado, donde él se sintió ofendido, se sintió herido, pues se sintió maltratado, incomprendido, ¿cierto? En el ejercicio del pastoreo, descalificado, hubo palabras ofensivas. Como padre hay que dar el espacio para ir al corazón y comprender qué es lo que está guardando en el corazón, porque hay hijos que se resienten y automáticamente se están rebelando, ¿sí? Pero puede ser por un error, ¿no? Y ir con esa actitud pastoral. La semana pasada tratábamos de que hay que tener una actitud de pastoral, con un corazón de pastor, ir a alentar, a animar, a restaurar y aún estar dispuestos a pedir perdón cuando nos hemos equivocado, ¿no? Y evaluar qué es lo que está motivando al corazón de nuestros hijos a esa actitud rebelde. Y a veces también puede ser que no sea un tema de que el padre haya fallado, haya cometido un error, ¿cierto? Sino que la rebeldía, como también lo aprendíamos la semana pasada, también viene en nosotros. Y hay hijos que cuando están allí obedeciendo, caminando, por dentro mantienen una actitud de rebelión, de soberbia, como dicen, a la vista me ves sentado, pero por dentro estoy parado, ¿no? Entonces también puedes llegar a comprender que tu hijo puede estar luchando con la rebeldía, con la rebelión como tal, y es una oportunidad también para pastorear el corazón de tu hijo. Sí, pastor, y pues a manera de testimonio, pues quería pues compartirte, pues que conocí una familia creyente, sí, pero pues la mamá muy estricta en sus principios de fe, ¿cierto? En su corrección a sus hijos, pero uno de ellos, son 3 hijos, pero el de la mitad, fue alguien que recibió ese tipo de corrección e disciplina de una manera que pues fue afectando su corazón y se comportaba de maneras muy agresivas cuando recibía la corrección de la mamá. Pero este hijo pues tenía pues sus amigos fuera de casa, con lo cual pues la mamá no aceptaba, no los recibía de la mejor manera porque sabía que eran personas que no eran buena compañía. Y pues precisamente en medio de todas estas situaciones de límites que colocaba la señora allí en el hogar, aunque estaba el papá, pero el papá no era como el proveedor solamente, ¿cierto? No está muy presente en estos tiempos de corrección. Así que este hijo en algún momento escuchó las voces de sus amigos que no se fuera de la casa, que los amigos iban a irse también de sus casas y que iban a hacer sus vidas fuera de casa. Así que este joven, sin decir nada a nadie, empacó sus cosas, se fue con sus amigos y lógico la mamá y la familia pues fue algo muy duro para todos y también pues la mamá se quebrantó mucho, fue algo muy doloroso. Pero pues este joven
salió de su casa, se fue con sus amigos a hacer su vida y en algún momento estos amigos, fuera de casa, fuera de la ciudad de donde vivían, salieron dejaron a este joven y quedó solo realmente donde estaba. Y tenía temor de regresar a su casa porque pues sabía que la mamá iba a ser muy, muy dura con él. Pero pues él en esos procesos buscó familia en otro lugar del país y se fue hasta allá y tuvo una crisis de salud que lo obligó a comunicarse nuevamente con sus padres y regresar a casa. Regresó en una situación de salud muy lamentable, muy difícil, muy dura, pero Dios también estaba tratando con la mamá, la estaba preparando porque fue un tiempo muy difícil y aunque la señora no cedió en los principios, hubo un espacio más como para ser más cercano con este hijo. Y bueno, ya este joven regresó y retomó sus estudios y siguieron adelante. Pero el punto es eso, ¿no? Hay reacciones en los muchachos a que aún conociendo principios del Señor, optan por escuchar propuestas de los amigos, rebelarse a la autoridad o principios de la casa y bueno, tienen que vivir experiencias duras. La mamá también aprendió que tampoco con los regaños o con la disciplina extrema, pues tampoco podría pues seguir acompañando y criando a este jovencito. Pero pues el Señor dispuso las cosas de esa manera. Este joven regresó y siguieron adelante en la crianza de la familia. Y es que en lo que dices, ¿no? Tenemos que ser conscientes que la rebeldía viene en nuestro corazón, ¿no? Y algunos van a tener que, no sé, enfrentar esta situación. Pero lo lindo y el desafío que nos ha puesto el estudio es de crecer nosotros como padres en ese corazón pastoral, ¿cierto? Porque es nuestra responsabilidad pastorear, cuidar, instruir el corazón de nuestros hijos y ser sensibles a esas reacciones que ellos están teniendo, precisamente para ayudarlos, ¿no? Uno, la responsabilidad que tenemos y que la palabra de Dios nos demanda de no exasperar a nuestros hijos, de no provocarlos nosotros mismos a ira ni a enojo, sino que crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y el Señor nos dice la verdad, pero cuando nos dice la verdad nos la dice con amor, ¿cierto? Nos instruye en sabiduría, ¿cierto? Nos disciplina, sí, pero no, la palabra disciplina es instrucción, ¿no? Nos instruye y nos introduce en un camino donde nos ayuda a generar esa disciplina que va a dar fruto. Bueno, entonces creo que tenemos que ser sensibles, como padres, crecer en esa sensibilidad para detectar cuando nuestros hijos están teniendo esas reacciones y oportunamente tener los acercamientos y generar los diálogos sin temor, generar los diálogos sin prevención, sino también estar siendo vulnerables a lo que ellos puedan llegar a expresar para precisamente pastorearles, ayudarles, fortalecerles, animarles a mantenerse, como lo hemos enseñado en capítulos anteriores, en ese círculo de seguridad, de mantenerse en obediencia a los padres como representantes de Dios, como lo aprendíamos la semana pasada, en ese temor a Dios, porque van a haber consecuencias, ¿no? Habrán consecuencias. Y allí sale la segunda pregunta, que es, ¿te sientes bien ayudando a tu hijo a ver a Dios como grandioso y temible? Puedes explorar las implicaciones de Hebreos 12:29, cuando dice nuestro Dios es fuego consumidor, o sea, las consecuencias, las ¿no? consecuencias, ¿no? Es un momento para pastorear, apelando a su conciencia, como lo hemos aprendido, de ayudarle a ver que el resultado de la rebelión va a tener consecuencias serias, sí, porque es responsable ante Dios de su comportamiento, ¿no? Sí. Y pues nuestra educación cristiana con los niños, ¿cierto? De jovencitos, pues le hemos mostrado un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que perdona, un Dios cercano, y es verdad, pero también que es un Dios santo, un Dios que es un Dios de juicio también, y es importante hacer ver juntas realidades
de Dios en la vida del creyente, de aquel que teme, que le teme. Sí, y ese valor de lo que aprendíamos, que cuando el adolescente empieza a tener estas manifestaciones, si nosotros aprovechamos su niñez para instruirlos en la palabra de Dios, va a llegar la etapa en que ellos van a estar asimilando el evangelio frente a las realidades que viven. Y obviamente cuando llega un momento así de rebelión, ellos van a estar luchando en su interior o asimilando en su interior la palabra de Dios frente a lo que han aprendido y han sido instruidos. Y es un momento clave para ayudarle a ver al hijo apelando a su conciencia mediante preguntas acerca de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, de lo que está pensando, que las decisiones que él es responsable de sus decisiones ante Dios, que ante Dios, en ese temor de Dios, él tiene que rendir cuentas de lo que hace y que puede estar sufriendo consecuencias conscientemente de lo que está haciendo. Y es una oportunidad muy linda como para, dice aquí, hacerle ver las implicaciones desde la palabra, desde las enseñanzas bíblicas, ¿no? Desde la instrucción de la palabra. Por eso, hermanos, creo que antes de entrar a este tiempo, hablábamos con el pastor Hernando del gran desafío que tenemos nosotros como padres al tener que pastorear, al tener que instruir, es decir, ser maestros, ¿cierto? Para ellos de la palabra del Señor, ese gran desafío que tenemos nosotros de crecer en el conocer al Señor, conocer a su palabra y conocer ese camino de instrucción que nos pide el Señor por donde lo llevemos, porque dice, instruye al niño en su camino o disciplínalo en la disciplina del Señor, ¿cierto? Criarlos en la disciplina del Señor. Tenemos que conocer cuál es esa disciplina del Señor, cómo es esa instrucción del Señor, cómo es ese camino para poder transmitírselo, enseñárselo y guiarlo, ¿no? Y algunos padres hoy día carecen de ese conocimiento precisamente porque, uno, no se congregan, dos, no están estudiando la palabra de Dios en su vida íntima y privada, no están leyendo la palabra, no están indagando, no están confrontándose ante el Señor para conocer más al Señor a través de la oración y la palabra, no están tomando estudios bíblicos que les va a nutrir, que les va a ayudar a crecer en la sana doctrina, en la sana comprensión. Por lo menos decías algo muy importante de los atributos de Dios, de que no solamente tenemos que darle amor, sino justicia y una correcta comprensión doctrinal, teológica del Señor en sus atributos. Es que cuando el Señor está haciendo justicia, también está obrando en amor, y cuando está obrando en amor, está obrando en justicia. No podemos dividir sus atributos, pero si no crecemos en ese conocimiento del Señor, de sus atributos, pues nuestro actuar tampoco va a ser debido ante ellos y no vamos a saber instruirles. Entonces ese es el desafío que tenemos. Sí, y es lo que tú afirmas, Pastor Carlos, es muy, muy importante, porque en la medida en que el mensaje del Evangelio en nosotros se asimile, se encarne, permee toda nuestra vida, pues nuestra relación con Dios va a ser mucho más íntima, más cercana, y va a crecer más y más ese amor por el Señor, por agradarle, y ese amor a Dios se va a reflejar en nuestro amor a nuestros hijos, a nuestro prójimo, a nuestra familia, y de esa manera entonces vamos a estar como en esa conexión, no aislados de lo que el Señor nos habla a través de su palabra en la intimidad, ¿cierto? Sino también compartiendo eso. Y lógico, eso nos va a implicar también el congregarnos, el estar también en comunidad, ¿cierto? Porque nuestros hijos también requieren de relaciones con amigos de un entorno también saludable, y también con otras familias que amen al Señor y vayan en este mismo camino de criarlos en dependencia y en temor de Dios. Y que al nosotros también crecer en ese conocimiento del Señor, pues vamos a saber las implicaciones de lo que es rebelarse contra el Señor, de no caminar en su palabra, y asimismo vamos a instruir a nuestros hijos y les vamos a hacer ver eso. Así que invierta en su crecimiento en el Señor, hermanos.
invierta en el crecimiento del Señor. Hay gente que invierte más en otras cosas que en la palabra del Señor, en un estudio, en participar en un estudio, en comprar ni siquiera un libro para leer lo que tenga que ver con el tema de la crianza de sus hijos, los múltiples libros que aquí les recomendamos que lean, que se instruyan. Hay que invertir en la instrucción, en la formación como padres, pero también para poder darle a los hijos. Así que eso requiere invertir dinero, tiempo, Señor, corazón, vivencia allí, y hay que hacerlo. La siguiente pregunta dice: ¿cuál sería alguno de los estudios bíblicos de beneficio para ti y para tus adolescentes? Bueno, una de las cosas que siempre recomendamos y que muchos escritores también recomiendan con los jóvenes junior que están entre los 11 y 16 años, y con los jóvenes en general, Proverbios es un estudio muy fundamental, porque Proverbios son consejos sabios para la vida diaria, para todo tiempo, en todas las áreas, en todas las diferentes etapas de la vida, que te va a dar sabiduría. Si ustedes se han dado cuenta, gran parte de los versículos que hemos tocado en este estudio están en Proverbios, ¿cierto? El llamado de los padres, el llamado de los hijos a que escuchen la instrucción de papá y de mamá, el llamado de los padres a instruir a los hijos en el camino del Señor, viene de Proverbios. Proverbios es un estudio muy fundamental y muy clave en la crianza de nuestros hijos, tanto para nosotros como padres nutrirnos, pero también a ellos, para ayudarles a comprender que deben de crecer en el temor al Señor, que deben de crecer en sabiduría, ¿cierto? Y que deben andar en el camino del Señor. Pero también pues está toda la palabra en general, pero dedicar tiempo a estudiar los evangelios con ellos, ¿cierto? Aún las cartas de los profetas, de ver cómo Dios actuó en un tiempo, en determinada sociedad, y de que censuró a la sociedad en ese tiempo a través del profeta, hace ver a los jóvenes que Dios es un Dios que vive en medio de nuestra sociedad, que también atiende las realidades sociales. Cristo en los evangelios, las cartas para el desarrollo de un carácter. Y yo creo que ahí está un gran desafío de nosotros. La historia de los patriarcas. La historia de los patriarcas. Sus hijos, Sansón. Es decir, hay relatos bíblicos, ¿cierto? Que uno dijera, pero ¿por qué están aquí? ¿Por qué son tan terribles? Pues muestran la realidad en su tiempo y que son aplicables a nuestras vidas, y pueden tener tanto consecuencias de bendición como consecuencias de juicio de Dios en esos comportamientos. ¿Cómo no amar los proverbios cuando nos dice, cierto pastor, fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no dependa de tus propios razonamientos? Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y así hay tantos versículos que uno ve en este libro de Proverbios que son realmente justos para lo que necesitamos, como nosotros como padres, como para nuestros hijos. Recuerdo la historia de un papá que me compartía que su hijo de 13 años le pedía: papá, pero no hemos estudiado los profetas menores, ¿cierto? Y el niño, el joven, ha empezado a leer algunos profetas y decía: uy, en Habacuc sé unas cosas interesantes, papás, de cómo era esa sociedad y cómo Dios la está corrigiendo. ¿Por qué no estudiamos Habacuc, no? Entonces, cuando hemos instruido a nuestros hijos en la lectura de la palabra, es muy apropiado eso. Pero también son vigentes, ¿no? Son vigentes. También los personajes, ¿no? Obviamente detrás de toda la Biblia apunta a Cristo, a hacernos ver al Señor en su gloria y hacernos ver a Cristo, su obra de redención. Pero hay situaciones que viven los chicos y podemos apelar a la experiencia que tuvieron ciertos hombres en la Biblia, ciertas mujeres en la Biblia, que aportan. Lo que sí es recomendable es que haga un estudio sistemático, organizado, en orden, ¿no? Que vaya
que si iniciaste estudiando por lo menos el libro de Proverbios, termines el libro de Proverbios. No que empieces a coger de aquí, a picar allá, sino tratar de hacer un estudio bien sistemático y organizado. Por eso la importancia de que en la iglesia siempre el estudio sea sistemático, organizado, expositivo, para que se comprenda lo que Dios quiso decir a través del escritor en ese libro, en esa carta que está. Pero también hay que ser sensible a las situaciones que están viviendo los jóvenes. Si ves que tu hijo está pasando por momentos de preocupación, de ansiedad, de temor, es una buena oportunidad para ir a la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos habla acerca del temor, de la ansiedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos aconseja el Señor y ayudarle al hijo en esto? Si vemos que el chico está caminando con malas compañías y todo eso, es una oportunidad para ir a la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos enseña a través de las malas compañías. Si ve que está pasando por momentos de crisis, de situación o aún de alegría y de bendición, como la palabra de Dios nos enseña en los momentos de bendición a ser agradecidos, a honrar a Dios, a ser partícipes a otros de lo que Dios nos bendice, ¿cierto? Ser sensibles a la vivencia que está dando, y de pronto en determinado momento se puede traer algo que desde la palabra de Dios enseñe y nutra. Pero tener un estudio sistemático, ordenado de la palabra de Dios, de ir libro por libro, ¿cierto? Y terminarlo, y luego un Génesis y arrancar todo libro por libro, es muy importante que tú establezcas una correcta enseñanza de los hijos. Otra pregunta. ¿Estás proveyendo un hogar en el cual tu adolescente se siente amado y aceptado? ¿Son sus amigos bienvenidos a tu casa, sean creyentes o no? Qué pregunta, ¿no? Primero, estamos proveyendo en nuestro hogar un ambiente donde el adolescente se siente amado. O sea, él experimenta amor, y cuando hablamos del amor, obviamente nos basamos en el amor bíblico, ¿no? En el amor que se refleja en el carácter de Dios, que emana de Dios. Por lo tanto, tiene que ser un amor que nos debe estar nutriendo primeramente a nosotros como padres, ¿no? Y estar nutriendo de ese amor al hijo. O es un hogar hostil, es un hogar de gritos, es un hogar de irrespeto, es un hogar de malas palabras, es un hogar de malos comportamientos, de malas conductas, de malos hábitos, ¿cierto? ¿Qué hay en tu hogar? Pero aquí nos apunta de que el hogar debe proveer al adolescente que él se sienta amado y aceptado. Nunca olvidemos que en la adolescencia el joven está en un descubrimiento de su identidad. Está asimilando el evangelio frente a las realidades que vive, pero también se está descubriendo y ayudando a afirmar su fe y también a afirmar su identidad. Es por eso que a veces vemos que nuestros chicos llegan hablando de una manera diferente como los amigos, o empiezan a quererse a peinar de una manera diferente como los peinamos, a vestirse de una manera diferente. Sus gustos empiezan ahora, eran tranquilitos, pero ahora que me gusta el rock, que me gusta esto, que me gusta no sé qué. Ellos están descubriendo. Al entender que están descubriendo, necesitan un hogar donde ellos se sientan amados y aceptados. Esa aceptación, ¿cómo la podemos ver, pastor? Bueno, yo pienso que es importante, pastor, afirmando y ampliando lo que tú estás diciendo, es lograr esa interacción, ¿cierto?, con nuestros hijos, esa cercanía. En algunas situaciones puede ser sin problema, en otras cuesta, ¿cierto? Pero lograr esa interacción con nuestros hijos, el buscar desarrollar una relación cercana con ellos. El punto es eso, lograr que ese acompañamiento nuestro como padres esté presente. Seguramente como padres estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, muchos compromisos, tantas cosas que seguramente no nos va a permitir estar mucho tiempo en casa. Pero debemos procurar, porque si nuestro anhelo es forjar en ellos hijos temerosos de Dios, hijos que amen a Dios, que
eso lo van a evidenciar ellos cuando también somos cercanos, ¿cierto? Cuando no somos cercanos y casi que estamos de pronto lanzando autoridad así de una manera inapropiada, ellos lo van a percibir y se van a sentir rechazados, se van a sentir lastimados, porque pues, es decir, cuando no hemos estado presentes y queremos lanzar algún tipo de corrección, pues no van a percibir cercanía ni amor en ese tipo de actitudes. Entonces, el lograr una interacción con nuestros hijos y el buscar desarrollar una relación cercana es lo que anhelamos. Y recordar lo que nos dice Efesios 6:4, no provocar a ira a nuestros hijos, porque a veces nuestros diálogos en casa con nuestros hijos a veces son conversaciones ásperas, son conversaciones hirientes, insultos, términos que los avergüenzan o términos que los humillan, y eso los desaniman, eso los desalientan y provocan en ellos aún más resentimiento y dolor. Pero nuestro anhelo es que con esa cercanía, con esa interacción con nuestros hijos, podamos entonces forjar en ellos hijos estables, hijos esperanzados, hijos gozosos, hijos proactivos, hijos obedientes, hijos trabajadores, hijos valientes, esforzados. Ese es nuestro anhelo, ver en nuestros hijos ese talante, ese tipo de carácter, ¿no? Y que en lo que tú decías, ¿no? Cuando se vive en un ambiente así hiriente de palabras desobligantes o de actitudes de desprecio, a cualquier ser humano le va a herir, ¿no? Pero a ellos en esa etapa adolescencial se resienten más porque obviamente están en una etapa vulnerable. Acuérdense que aprendimos eso. Están en una etapa de mucha vulnerabilidad donde necesitan de mucha afirmación en su carácter y afirmación en el camino del Señor. Y obviamente no algo que ayuda mucho es decirlo con amor. Pensaba también que en la experiencia que hemos tenido como pastores y de parte mía como pastor de jóvenes, a veces hay unas luchas entre los padres, entre los gustos que tienen los hijos y los gustos que tienen los padres, ¿no? A tales les gustaba a los padres les gustaba determinada música, a los hijos les gustaba otra música. Obviamente la música que va a escuchar su hijo no le va a gustar, ¿no? El personaje, ¿no? Que es que a la mamá les gustaba como se peinaba Julio Iglesias y este chico que se peina así todo no les gusta. Y a veces entran en lucha, en debate por esas cosas. Cuando lo que tenemos que entender es por qué. Porque cada cual está cogiendo hacia ese lado, qué es lo que le gusta, qué no le gusta. Comprender el corazón y desde el corazón pastorear el corazón con la palabra, ¿no? Yo tuve una experiencia de una joven que su mamá no la comprendía porque él le gustaba determinado grupo. Y su mamá luchaba y hasta que diabolizaba ese grupo, ¿no? Pero la mamá entendiendo que tenía que entender la cultura en que se está desarrollando su hija y que debería era pastorear el corazón de su hija. Un día pues se entendió que tenía que entender por qué era que su hija le gustaba ese grupo. Y no pelear contra el grupo, sino entender por qué su hija, entender el corazón, qué era lo que le atraía de ese grupo. Cuando entendió en eso, empezó a trabajar en eso. Y la relación fue más cercana, la relación se acercó más, al tal punto que la hija también tuvo que, en vez de menospreciar a su mamá por lo que ella escuchaba y porque parecía anticuado para su hija, la hija tuvo que entender y comprender qué era lo que le gustaba a su mamá en ese momento. Y eso ayudó a que se acercaran, a que desde allí entendieran qué es lo que el Señor quiere, que lleguemos a desarrollar nuestros buenos gustos, nuestras atracciones, nuestros afectos, ¿cierto? ¿Cómo los podemos canalizar también a través de la palabra para que sean santos, sean buenos y sean agradables al Señor, ¿no? Y aún con sus amistades, ¿no, pastor? Es decir, seguramente hay muchas amistades de nuestros hijos que crean sospecha o no conocemos, pero debemos de tener un acercamiento sabio, ¿no? Y porque lo que anhelamos es la cercanía a nuestros hijos, ¿cierto? Y cómo puede preguntarle, ¿no? ¿Por qué escogió esta amistad?
¿cierto? Y que nos pueda también argumentar por qué el mantener esa cercanía con esas personas y también nosotros poder guiar esa situación. Alguna vez hablábamos con el pastor Fabián y la pastora Yueli de ciertas jóvenes que vemos que se acercan a chicos que les gustan son los malos. Y uno dice, pero ¿por qué habiendo chicos buenos o chicos que se acercan, les gustan las chicas que uno dice, pero si es viendo las chicas? Y a veces no entendemos qué es lo que de pronto están buscando, ¿no? Así es. Porque simplemente nos dedicamos a censurar las amistades, ¿sí? A alejarlos de las amistades, pero aquí la pregunta es interesante, o sea, ¿usted permite que aún los hijos de sus amigos, los amigos de sus hijos vengan a casa si aún no sean creyentes? Y creo que es una oportunidad para explorar el mundo que está explorando sus hijos. El permitir que los amigos vengan acá a la casa es la oportunidad para usted ver en vivo y en directo lo que hablan, cómo hablan, de qué viven, sin entrar a censurarlos. Y de pronto, si ves que tu hijo está con relaciones que no convienen, que no edifican, que no son creyentes, ¿cierto? Es una oportunidad para ayudar a afirmar el evangelio en el corazón de tu hijo, hacerle ver la necesidad de que sus hijos, de sus amigos, conozcan de Cristo a través de su vida, pero también recordando, acudiendo a la conciencia, ayudándole a él, tratándolo como adulto, como aprendíamos la semana pasada, a ser consciente de si esa relación le conviene o no le conviene y cómo, según la Biblia, debe tener esa relación para que él no corra el peligro de lo que hablábamos la semana pasada en Proverbios, de que el Proverbio nos aconseja que no sigamos, no consientas las amistades que te llevan hacia el peligro. Entonces es una muy buena oportunidad para conocer allí en el interior del hogar con quién se está relacionando. Y también una oportunidad como padres de extender amor y gracia y testimonio a esos chicos. He conocido chicos que han conocido a Cristo no por el testimonio de sus amigos, sino por el testimonio de los padres de sus amigos, que le mostraron el amor, que fueron cercanos a ellos y que de una u otra forma fueron para con ellos un reflejo de Cristo en lo que vivieron. Entonces, creo que es una oportunidad muy bonita para conocer al Señor. Hay algo interesante que también podemos aprender, es que ¿has aprendido a pastorear a tu adolescente en periodos de duda, confusión acerca de la fe? ¿Estás dispuesto a explorar con ellos sus preguntas y confusiones? ¿Cómo ha sido esa experiencia, pastor? Pues es decir, es afirmar lo que tú estabas diciendo hace rato, ¿no? Como padres debemos siempre estar en la búsqueda de prepararnos, de leer, de estudiar, porque siempre nuestros hijos van a salir con inquietudes, con cuestionamientos, y bueno, y seguramente no vamos a tener las respuestas en el momento. Pero eso nos motiva a que como padres debemos estar, primero, pues leyendo los tiempos que vivimos, el contexto, ¿cierto?, en que se desempeñan nuestros hijos, pero también como nosotros no abandonar el anhelo y la decisión de prepararnos, de leer la palabra, de leer libros, de escuchar conferencias que edifiquen y que nos guíen en este camino de poder acompañar a nuestros hijos en medio de sus dudas, de sus inquietudes y preguntas. Ahora, a veces nuestros hijos en la búsqueda de afirmar sus propios razonamientos, ¿ciertos? Siempre nos van a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y aunque nosotros les digamos los argumentos acertados, ellos van siempre buscando la manera de cómo todo gira a su conveniencia. Pero es ahí donde con firmeza, con claridad meridiana, pero con amor, con respeto, podamos también contestar en medio de sus inquietudes y sus preguntas. Sí, y no tenerle temor a las dudas de ellos, ¿no? Obviamente habrán cuestionamientos que de pronto en el momento no tenemos la respuesta bíblica adecuada para él, ¿no?
pero es una conversación que puede quedar abierta para seguir hablando, para seguir dialogando acerca de eso, para que como padre crezcas en el conocimiento acerca de ese tema, ¿no? Padres que les cuesta hablar de los temas de sexualidad, ¿no? Les cuesta, la verdad no les es fácil para ellos, pero casi la gran mayoría de ellos se debe a la falta de conocimiento bíblico, pero también un poquito de conocer el tema y ponerlo a la luz de las escrituras para que allí podamos entender lo que Dios nos dice acerca de ese tema. Es increíble. Yo recuerdo que de joven recién convertido, alguien me decía, es que en la Biblia encuentras las respuestas para todas las cosas de tu vida. Y yo no puedo creer, yo le decía en ese momento de joven, pero de verdad, para cada vivencia de mi vida hay una respuesta. Y la verdad lo que he encontrado es que Dios tiene las respuestas para todas las experiencias de nuestra vida, y obviamente Él usa su palabra, y en su palabra está la expresión de su buena voluntad, está la expresión del pensamiento de Dios, y que nos traen respuestas a las vivencias, diferentes vivencias de la vida, ¿no? Entonces, no tenemos que temer a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes de nuestros hijos por su fe. No debemos de estar angustiados, porque la fe aún mismo es un don del Señor, pero que también se nutre a través de la palabra. Entonces, si él está teniendo dudas acerca de su fe, nada más, nada menos y nada mejor que la palabra del Señor para nutrir su fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces allí tenemos que entrar a hablar con ellos. Por último, ¿estás criando a tus hijos de forma deliberada para que salgan del hogar? ¿Se mezcla tu visión del pastoreo de ellos con una relación de mutualidad con tus hijos ya adultos? Es decir, la primera, ¿estás criando a tus hijos de forma deliberada para que salgan del hogar? Bueno, hay culturas donde sí, literalmente cuando cumplen la mayoría de edad deben de salir de casa, ¿no? Deben de emigrar, ¿no? Y hemos aprendido que nosotros debemos preparar a nuestros hijos para la gloria de Dios, para que vivan su vida para la gloria de Dios y se deleiten en Él, ¿cierto? Lo honren a Él y disfruten la vida en el Señor. Pero creo que nosotros debemos preparar a nuestros hijos para que aprendan a vivir su vida adulta, ¿cierto? Con la responsabilidad del temor a Dios, de vivirla en sabiduría, ¿cierto? Y de vivir alejada de aquellas compañías que le pueden generar tropiezos, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que prepararlos para ser adultos. Tenemos que prepararlos para que vivan esa vida adulta y empiecen a asumir ante Dios la responsabilidad de sus vidas, donde van a tener que dar cuentas al final por las decisiones que tomaron o no, y de ser conscientes de que van a vivir una vida para la gloria de Dios, ¿no? Desarrollar ellos como una autonomía bajo el temor de Dios, una autonomía responsable, una autonomía en la que está fundamentada en los principios y valores de la palabra en el que ha sido instruido. Y bueno, ya de ahí para allá decir uno como padre quisiera tener el control de todo, ¿cierto? Claro. Aún saliendo de casa, queremos saber dónde están, qué están haciendo, pero ya eso, es decir, somos impotentes frente a eso, porque ya es lo que sembramos en ellos. Lo que el Señor nos permitió educar es lo que realmente va a fundamentar, a guiar la vida para ellos. Y que de una u otra forma, pues ellos van a salir del hogar, ¿no? Algunos, cuando terminan su periodo escolar, pues por planes universitarios van a otro país, van a otro lugar, van a otra ciudad y tienen que salir de casa. Entonces hay que prepararlos. Otros no salen en esa etapa, ¿no? Esperan hasta salir del matrimonio, pero ya son adultos. Y cuando tienes un hijo adulto en el hogar, también debes de tratarlo como adulto y ayudarle a asumir las responsabilidades ya de adulto. Yo conozco una familia que adinerada, que tenía todos los recursos económicos para tener a sus hijos en casa. Y de todas formas, cuando ellos cumplieron la mayoría de edad, terminaron su periodo de universidad, ellos les dijeron, si van a seguir acá,
van a asumir responsabilidades, van a trabajar y van a aportar para los gastos de la casa. No tenían necesidad porque los padres tenían demasiados recursos, pero ellos en la sabiduría y en la responsabilidad de criar a sus hijos para ser adultos y responder como adultos, le impusieron esto a sus hijos y sus hijos aportaban para la casa. Sus hijos daban. De tal manera que a lo poco tiempo se casaron, salieron, pero ya salieron con unos hábitos formados de responsabilidad, de autosostenimiento, de tener que proveer para su ropa, para su vestido, para que tienen que comer, tienen que proveer para comer, tienen que buscar para vestirse, para todos estos gastos que hay. Y les enseñaron a ser responsables con sus vidas. Entonces, tenemos que prepararlos para eso y creo que allí es valioso que nosotros podamos comprender esto. Se mezcla tu visión de pastoreo de ellos con una relación de mutualidad con tus hijos ya de adultos. Es decir, nosotros siempre vamos a tener una relación con nuestros hijos como padres, ¿no? Pero en la adolescencia y en la juventud tenemos que empezarlos a tratar un poco más como adultos, preparándolos para esa vida adulta. Pero una vez estando adultos, debemos tratarlos como adultos. Debemos tratarlos como ellos son. Ya son personas responsables, ya son personas que hemos criado y hemos formado para que vivan el Evangelio. Pero hemos de tratarlos con esa actitud pastoral, pero ya estamos tratando con un adulto, ¿cierto? Y a un adulto se le dan las cosas claras, a un adulto se le dan los lineamientos claros, a un adulto ya no lo vas a golpear, ya no lo vas a dar, pero le vas a poner las cosas muy claras. Entonces, creo que con los hijos hay que ir viviendo esas etapas, ¿no? Y es saludable, bueno, en lo personal para mí fue saludable en la experiencia con mi mamá, que fue con quien viví todo mi tiempo, que cuando yo llegué a la etapa adulta, ella me trataba como un adulto. Y desde joven siempre me enseñó como hombre a ser responsable de mis propios actos y a responder y a poner la cara por mis actos. Pero cuando ya era adulto, las cosas eran claras y me trataba como una mamá adulta. Nunca los mimos y todo eso ya se fueron. Entonces era otra forma de expresarme cariño como una persona adulta, ¿no? Entonces es importante que haya esa buena relación con los hijos para que cuando lleguen a esa etapa y si están en casa, sepas que tratas a un adulto, no al niño. Sí, vienen las abuelas, no me regaña al niño, ¿no? Y el niño ya tiene 30 años, ¿no? No, es un adulto. El adulto necesita también ser corregido, ser exhortado, ser animado, ser pastoreado, pero también se le trata como adulto. Dentro de su contexto, dentro de su edad, dentro de su realidad. Y tener en claro, ¿no? Que la palabra no vuelve vacía. Así es. Lo que ha sido sembrado en los corazones, y como dice aquí 2 Timoteo capítulo 3, 17, ¿no? Bueno, desde el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea madura, perfecta, completa, enteramente preparado, equipado con las herramientas que vienen de Dios para toda buena obra. Pues bien, hermanos, esperamos que este tiempo haya podido refrescar, haya podido recordar lo que hemos venido aprendiendo y les queremos invitar a nuestro próximo capítulo de Ayuda Somos Padres, donde deseamos que el Señor siga instruyendo su vida. Deje sus comentarios al final ahí en el YouTube y esperamos que este domingo nos podamos ver aquí en la iglesia y disfrutar de la presencia del Señor. Traiga a sus hijos, invite a sus hijos. No importa la edad que tenga, tráigalos. Es una oportunidad para que ellos empiecen a conectarse con el Señor y a crecer en ese temor, sabiduría y andar en el Señor. Así que Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Pastor Hernando, muchas gracias. Dios te bendiga, Carlos, por tus aportes y por todo lo que también contigo nos enseña. Y compartir ese tiempo. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Chao.